Crónicas de espanto. Bienvenidos a la casa del terror. Comenzamos. Allá en la época en que la ciudad de Aguascalientes crecía a la par que el estado, porque recuerden que Aguascalientes es el estado del beso, el estado que le costó un beso a una linda jovencita hidrocálida como precio, mientras bailaba con el otrora poderoso Antonio López de Santana en la primera mitad del siglo XIX. Rotas sus ataduras con el estado de Zacatecas y siendo lugar de camino rumbo al norte del país, con una tradición en la fabricación de hilados, en la producción de alimentos, también de lácteos. Poco a poco la gente comerciaba y cruzaba rumbo a San Luis, rumbo a Zacatecas, rumbo al Bajío, y caminaba y vivía. La ciudad crecía. De los que habían sido de ahí de décadas atrás, teníamos a Patroclo y a Margarita. Patroclo y Margarita se casaron. Todo el mundo les deseó mucha felicidad. Las bodas allá, en casi todos los casos, eran presagio de una prole numerosa. No fue el caso de Patroclo y Margarita. Hay que decirlo, tuvieron una sola hija. Y muchos años después de haber consumado el matrimonio, Azucena. El punto es que mientras Azucena crecía, todo el mundo veía que destacada por una belleza singular, casi diríamos que sin precedentes. Y en la casa en la que vivían, ahí por la calle del 16 de septiembre, en el barrio del Encino, todo el mundo hablaba de la guapa Margarita, de don Patroclo y de la hija, Azucena Puñales. Extraño apellido para la época, para la región, pero Patroclo así se apellidaba. La vida pasaba a ser más o menos la misma que de cualquier familia clase mediera de mitad del siglo XIX, con muchos jóvenes pretendientes que anhelaban tomar la mano de Azucena, con don Patroclo y Margarita cumpliendo cada quien con la labor de esposo y marido, con los negocios, con la ciudad creciendo a pesar de guerras por aquí y de guerras por allá, y la gente dedicándose a lo que sabía hacer. Bueno, chismes aparte. ¿Saben qué pasaba? Que eran tantos los que querían estar con Azucena, que le había dado por darles largas a todos. Ay, qué guapo es usted, don Paco. Aunque era joven les decía don Paco, y eso los hacía todavía volverse locos de pretender aquella mano, aquel cuerpo entero. Vamos, pues. Ay, Santiago, ¿cómo me hace sonrojar? Martín, es usted todo un caballero. Y así acumulaba pretendientes que terminaba por poner en un papelito, y esos nombres se quedaban en una caja que ella guardaba. El punto es que muere el padre de Azucena, y ahí tenemos a Margarita junto con su hija llorando. Y a llevarse el féretro al panteón,
En medio de la tristeza que agobió a esa familia durante esos meses, hubo un incremento en la pena porque ni terminó el año y se murió Margarita. Otra vez, todo tristeza. Dueña de la casa, dueña del negocio. Así se quedaba Azucena Puñales. Es cuando definitivamente volvió a la cajita que tenía ahí, la revisó, abrió y pues realmente para ella era lo mismo casarse con Martín que con Maclovio, con Luis Felipe, que con Antonio José Alfredo, con Federico del Corazón de Jesús Sacramentado de la Eucaristía del Sagrado Recinto. Prácticamente toda una hoja doblada en 8 partes para que cupiera en esa caja. O hasta el simple tranquilino. Hilario. Manoteó un poco aquel conjunto de hojas. Abrió una. Con este me voy a casar. Y efectivamente, seguía siendo aquella joven bonita. Le dijo al primero de los nombres que estaban ahí que se casaba con él. En fin, como ustedes se imaginan, aquel afortunado puso todo. También era único, hijo único, pues se hicieron las bodas. Todo era, pues, ahora sí felicidad. Y que vivan los novios. Y Felipe con Azucena, que sean felices. Y tan enamorado estaba que ya le había heredado, pues, parte del legado. Ya estaba testamentado. Pero pasan un día de la boda. Pasan 2 días. Pasan 3 días. Y aquel Felipe muere cayéndose del caballo. Y aquí tenemos a Azucena Puñales, huérfana y viuda a la vez. Pasaron semanas, se cumplió el luto. Todo el mundo decía qué mala suerte para la jovencita. Pero la historia tiende a repetirse. Sacó otro nombre. Ahora salió Antonio José Alfredo, que seguía pretendiéndola. Se volvieron a casar. Había sido un infortunio, se decían entre todos. Se vuelven a casar. Vamos a arrojar arroz. ¿Qué puede salir mal?, decían. Aquí pasaron días y semanas, Hubo una aparente felicidad. Pero después vino la tuberculosis, que terminó por matar a Antonio José Alfredo. Y otra vez Azucena lloraba, pero heredaba. Y tenía quien pudiera encargarse, ella también lo hacía, era una muchacha muy viva. De los negocios, de las tiendas, de los terrenos. Se volvía a casar. Y puedo mencionarles todos los nombres de aquellas 5 bodas, todas espaciadas. Y todos aquellos caballeros murieron en cuestión de semanas, de meses. Nadie pasó el año. Pero, ¿cómo podemos odiar a Azucena? Ni por el apellido. La señora Puñales tenía buena estrella porque siempre se quedaba con algo. Algo le heredaban, serían días e instantes de felicidad que lograba proporcionarle a aquellos hombres que estaban dentro de la caja de la mala fortuna o de la buena, según quiera usted. El punto es que, pues ya, tras aquellos intentos, tras aquellos procesos de viudez, Azucena Puñales ya no quiso casarse. Después de 5, como que ya.
y empieza a convertirse ahora sí prácticamente en toda una señora, pues de edad. La cuestión es que, siendo respetuosa, pulcra, acudió también con el padre Lorenzo Mateo Caldera. Se ofreció como la criada tenedora, como su ama de llaves. El padre Lorenzo lo aceptó. Y así fueron los últimos años. Sí, del padre Lorenzo. Aquí no fueron días, semanas, quizás porque no había boda y la gente sospechaba algo de mal agüero que tendría. Y en medio de los rezos y de la vida, pues un tanto sencilla del padre Lorenzo, y tan sencilla también de la criada tenedora que era Azucena, pasaron algunos años, el padre Lorenzo enfermó y también murió. Ella lo lloró, porque realmente estuvo atenta a sus necesidades, estuvo cuidándolo, y se repetía la historia porque cualquier hombre que se relacionara con Azucena Puñales moría. Pero para la mayoría de las personas, en vez de fijarse en la desgracia de los hombres, se fijaba en la fortuna de la mujer. Que bueno, ¿no? Que se pensara por lo menos de esa manera en aquellos decimonómicos años. Y ya siendo grande, heredando muchas cosas, regresaba a vivir a esa calle del Encino donde creció, donde fue niña, a pesar de que había heredado numerosas propiedades. Tuvo una vejez tranquila. Dejó para obras de caridad, para orfanatos y ese tipo de situaciones sus pertenencias, acomodó su testamento y decían, mira, ahí va Azucena, la de la Buena Estrella. Y la calle ya no se le llamaba la calle 16 de septiembre, sino la calle de la Buena Estrella. Total que para no hacerles el cuento muy largo, al envejecer y morir, la gente acudió en masa a sus honras funerarias y se forjó la leyenda de Azucena Puñales y se forjó el mito, la transcripción oral de aquellos que decían que cuando en la noche tú pasabas por la calle de la Buena Estrella, a lo mejor de repente escuchabas los quejidos, los lamentos de aquellos novios maridos temporales que fallecieron a los días, semanas o meses de casarse con la señorita o señora Puñales. Y entonces a veces se pasa por el barrio del Encino, se pasa por aquella calle, la otrora de la Buena Estrella, y hay quien siente las presencias de las ánimas que hubieran querido pasar más tiempo disfrutando de la compañía de la señorita Azucena Puñales. Esto fue Crónicas de Espanto. Escriban, opinen, asientan, disientan. Mi correo electrónico es crónicasdeespanto0@gmail.com. Gracias por escuchar. Nos vemos la próxima semana.